Pues nuevamente, buenos días a todos, bienvenidos, gracias a Dios porque estamos aquí. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la carta de Pablo a los romanos y pues vamos a continuar aprendiendo los rasgos que caracterizan una vida llena del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? La lista que vimos la semana pasada. Sí, se acuerdan, cómo no. Entonces, recuerdan, vamos a dar un pequeño repaso a esta lista que empieza en el capítulo 12, versículo 9 y termina en el versículo 16 del mismo capítulo. Y en primer lugar vimos que tenemos estos deberes, son deberes personales, esto lo vimos en el versículo 9. En segundo lugar tenemos los deberes para con la iglesia, esto los vimos en el versículo 10 al 13. Hoy vamos a ver los deberes para con los demás. Esto lo vamos a ver en los versículos 14 al 16. Y por último están los deberes para con los que nos consideran sus enemigos. Esto lo vamos a ver en los versículos 17 al 21. Pero algo que no debemos olvidar es que esta lista, recordemos, lo habíamos visto la semana pasada, esta lista es completa y obligatoria para cada cristiano. En la semana pasada vimos que cada sección de deberes tiene diferentes puntos. Estos deberes ahorita los vamos a repasar. Estos 4 puntos de la lista contienen estas características que cada cristiano debe cumplir. Como les digo, es una lista completa y obligatoria. ¿Esto significa que es opcional entonces lo que dice aquí? No. Obviamente, como dijo Juan Calvino, no se debe de tomar como una carga sobre la espalda del cristiano para que la sufra, para que la padezca, porque pues no la cumplo, porque seamos honestos. ¿Quién puede cumplir con absolutamente todo lo que dice la palabra de Dios? Nadie. Entonces, Calvino escribió esto refiriéndose a esta lista y, bueno, no exactamente la lista, pero sí al pasaje, pero dice que no debemos de estar cargados, sino que debemos, como vimos ahí en nuestro estudio de la primera carta de Pedro, poner nuestro máximo esfuerzo para cumplirla, siendo intencional. ¿Y qué vimos en el primero? ¿Cuál fue el primero? Ajá, que el amor sea sin fingimiento. Por lo tanto, no debemos de ser hipócritas al amar a nuestros hermanos. ¿Se acuerdan? Esto significa que, como vimos, que el amor está en primer lugar. Si el amor está en primer lugar, quiere decir que es la base para todo lo demás. Por lo tanto, el resto de los puntos que caracterizan la vida cristiana, que debemos de tener obligatoriamente, debe de ser ¿cómo? Sin fingimiento, sin hipocresía. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso sobre esta lista y enfocarnos en que con esto nos puede ayudar para tener una vida llena del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no son demostraciones cósmicas o tirarse o hablar raro o cosas así, no, la llenura del Espíritu Santo es la saturación de mi vida de parte de Dios, lo que incluye el estudio de la palabra de Dios, la meditación de la palabra de Dios, la oración, la convivencia con mis hermanos. Entonces, los deberes personales, la primera sección, iniciaron en Romanos 12, 9. Vamos a leer para recordar lo que dice Romanos 12, 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Los deberes que debemos de cumplir que vemos aquí, el más impactante de todos es el amor sea sin fingimiento, es decir, que no debemos ser hipócritas para amar a los demás, eso ya lo había mencionado. El segundo deber personal es no actuar de mala fe pegándonos con fuerza a lo bueno. ¿Se acuerdan? Aprendimos que la segunda parte del versículo 9 dice que debemos odiar con toda nuestra fuerza lo que es malo, para resumir rápidamente. El segundo punto de nuestra lista, que vimos que son los deberes para con la iglesia, lo vimos ahí en Romanos 12, 10 al 13. Vamos a leer. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor.
gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Los deberes que tenemos que cumplir para con la iglesia y que demuestran que mi vida está llena del Espíritu Santo o que se está llenando del Espíritu Santo es, ¿se acuerdan? Amarnos como a una familia, pero no como nuestra familia terrenal, porque ahí tenemos favoritos, tenemos no tan favoritos y tenemos a los que no queremos, ¿no? En la familia de Dios eso no debe de existir. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. En segundo lugar, debemos de poner los intereses de mis hermanos antes que los míos. Tercer punto de nuestros deberes para con la iglesia, servir a Dios con entusiasmo. El cuarto es confiar en el regreso de Cristo con gozo. El quinto, aguantar la carga del sufrimiento en la vida diaria. El sexto, ocuparse fielmente de orar. Y esto es algo que hemos estado enmarcando varias veces. El tiempo de oración, tristemente por tradición en muchas iglesias, es el tiempo más vacío. Y si el amor debe de ser sin fingimiento, mi inclinación a orar, ¿cómo debe de ser? Sin fingimiento, esforzándome al máximo para cumplir con esto. En séptimo lugar de la lista de los deberes para con la iglesia está ayudar a cubrir las necesidades de mis hermanos, y en octavo lugar ser hospitalario, que se acuerdan, tiene esa figura de estar cazando la oportunidad para ser hospitalario. No se trata de, bueno, pues a ver cuándo me cae, sino estar buscando la oportunidad de ser hospitalario. Esto, a modo de introducción, es un pequeño repasito de lo que aprendimos la semana pasada. Entonces vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia, y gracias, Señor, porque es por ti que estamos aquí. Señor, queremos encomendar en tus manos nuestras mentes y corazones que se enfoquen únicamente en ti, Señor. Padre, te ruego por mí, este pobre predicador, Señor, que tú tengas misericordia y seas tú el que hable y no yo, que se manifiesten únicamente tu palabra y no filosofías personales, Señor. Gracias por esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces hoy vamos a continuar con esta lista, como les decía. Aparentemente vamos a avanzar poco, pero es que los deberes para con los demás están muy detallados en estos versículos que vamos a estudiar. Y no nos olvidemos de esto. Esta lista, que ahorita vamos a avanzar al tercer punto, es completa y obligatoria en la vida del cristiano y nos muestra cómo se ve una vida llena del Espíritu Santo. Estudiaremos entonces el punto 3 ahí en Romanos, capítulo 12, versículos 14 al 16. Dice así: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Nuevamente, estos son los deberes para con los demás. Un punto muy importante que es que no debemos sacar de nuestra mente que no debemos ser hipócritas. Recuerden, el amor, ¿cómo debe de ser? Sin fingimiento. Y tengo muy claro en la mente este ejemplo que manejé. ¿Se acuerdan de las dos damas con el mismo vestido en un evento? ¿Cómo pueden actuar? ¿Cómo se pueden saludar? Pero en realidad el saludo, el beso, el abrazo muchas veces es hipócrita. ¿Por qué? Porque nada más estoy viendo qué detalle, qué error, qué le saco a la otra persona. Y tenemos que seguir con eso en mente, hermanos. No se trata de que, bueno, pues como en primer lugar estuvo el amor, es sin fingimiento, entonces lo acumulé, listo, ya amé a mi hermano Javier sin fingimiento, ya le dije que no me cae gordo, el que sigue. No, sino que se acumula, es acumulativo. Los demás de la lista tienen que seguir siendo de la misma manera, manifestándole amor a mis hermanos sin fingimiento. Entonces, tenemos que ver esto y tenemos que cumplir con este punto. Cada punto que vamos a estudiar es un reflejo del amor de Dios para con nosotros. ¿Dios finge su amor para con nosotros?
La Escritura dice que Dios fingió su amor para con nosotros, tanto que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. ¿Fingir que murió por nuestros pecados y fingir que nos perdonan? No, cada acción en el acto redentor del Señor Jesucristo es sin fingimiento. El Señor Jesucristo cuando murió en la cruz lo hizo sin fingimiento, sin dudar. Es más, sin tomarnos en cuenta nuestros pecados. Y si tú no tienes la fe puesta en el Señor Jesucristo, arrepiéntete y pon tu fe en Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No significa que cada ser humano sobre la tierra va a ir al cielo, va a ir a la gloria con el Señor, sino que cada ser humano que ponga su fe en Jesucristo va a poder gozar de la gloria de Dios. Si tú no tienes esto, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿De acuerdo? Entonces, debemos nosotros literalmente hacer todo para el Señor sin ser ¿qué? Sin ser hipócritas. Y es una palabra muy fuerte, como que es más manejable fingir, ¿no? Sin fingir. Pero si nos dicen no seas hipócrita, hasta se siente feo. Pero es algo que tenemos que tener bien, bien claro en nuestras mentes. Yo, Gerardo, no debo de ser hipócrita en mi servicio. Yo, Gerardo, no debo de ser hipócrita en lo que estoy enseñando. No debo de ser hipócrita al hablar con mi hermano, ya sea el más joven, el más grande, etcétera. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Otro punto para destacar es que de aquí en adelante, fíjense, hay algo bien curioso. Los primeros puntos que vimos, los dos primeros, son exclusivos para la iglesia. El trato entre los cristianos. De aquí en adelante ya no se trata nada más de la relación entre cristianos, sino la relación entre cristianos y la relación con las personas que no creen, con los que no nos rodean. ¿Cómo eres con tu vecino? ¿Cómo eres con tus compañeros de trabajo, con tus familiares, etcétera? ¿Les finges? ¿Los tratas según te caen o te tratan? Es un punto muy bueno para reflexionar. Entonces, vamos a comenzar nuestro estudio y dice ahí en el versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Una pausa aquí. Algo que llama la atención, les digo, es el cambio también en el tiempo verbal. Los versículos anteriores están en pasado, pero ahora son en presente y son imperativos. De por sí ya sabemos que esta lista es completa y, y obligatoria. Ya sabemos qué es eso, pero aquí Pablo recalca en el griego con estos verbos la posición de que es un mandato, es imperativo. Esto significa que son órdenes. Esto lo podemos ver un poquito más claro en lo que vemos en el versículo 14, en la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Se me olvidó copiarlo aquí. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Se ve bastante obvio, ¿a poco no? ¿Qué debemos de hacer? Bendecir. ¿A quiénes? ¿Y qué no hagas? No maldigas. Simple, ¿no? Sencillo. Es un poquito más complejo que eso, pero la idea está clara en el texto mismo. Bendigan a los que los persiguen. Es curioso, pero la palabra bendecir viene del griego eulogio. ¿Le suena? ¿Cómo a qué palabra le sonó? Elogio. Exactamente. De ahí viene nuestra palabra en español elogio, que quiere decir eulogeo, perdón, hablar bien, alabar. Esto indica que debemos hablar bien de los que nos persiguen. Ah, caray. O sea, porque me persiguen, porque me agreden, debo de hablar bien. Vamos a ver el sentido correcto. No se trata de alabarlos, aplaudirlos, u obviamente decir mentiras bien de los que nos persiguen, porque si no le conozco ninguna característica buena, pues no le puedo inventar ninguna, ¿no? Es como, como si a mí me dijeran, qué bonito cabello tienes. Pues, ¿cuál? Sí me explico, no puedes hablar bien de alguien a quien no conoces. Entonces, lo que Eulogio nos está diciendo aquí es no decir mentiras. La idea es como la encontramos, acompáñenme por favor, al libro de Números, capítulo 6, versículos 24 y 25. Dice así, Jehová te bendiga y te guarde.
Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Aquí la palabra hebrea bendiga es barak, que significa arrodillarse, bendecir, ser bendecido. ¿Qué quiere decir entonces la parte de bendecir a los que nos persiguen? No vamos a decir cosas buenas de ellos porque no ese es el sentido, sino decirle, por ejemplo, Dios te bendiga, pero de manera honesta, sin hipocresía, sin fingimiento. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. En otras palabras, si alguien te persigue, porque en este pasaje, en lo que estamos viendo en Romanos 14, perseguir del griego dioko se refiere a perseguir de modo literal o figurado. Para nuestros tiempos sería que te persiguieran por tu fe de manera física, como está ocurriendo en algunos lugares no lejanos, aquí en México, donde los cristianos son echados de sus comunidades, les cortan la luz, les cortan los servicios, no los dejan seguir trabajando o incluso los expulsan de las comunidades. A los misioneros que los persiguen por estar proclamando el nombre del Señor Jesucristo. Eso es literalmente, pero también para nuestros tiempos, por ejemplo, hoy, si tú publicas algo en internet a favor de la vida, en contra del aborto, y lo acompañas con lo que dice la palabra de Dios y te empiezan a escribir y te empiezan a agredir, eso también es persecución. A nosotros nos ocurrió una vez, bueno, no a nosotros, a las damas, mientras estaban transmitiendo su estudio, hablaron de temas incómodos para la sociedad y YouTube cortó la transmisión, y a ver si no nos la cortan ahorita. Y tuvimos que pelear 5 veces con ellos, argumentar por medios electrónicos para que nos permitieran continuar. Gracias a Dios, al final del asunto, nos devolvieron los videos y dijeron que no habíamos ofendido a nadie. ¿Por qué? Porque alguien lo vio, no le pareció y nos reportó. Eso es persecución también. Tenemos oportunidades entonces de decirle a quien nos persigue, Dios te bendiga. ¿Pero te imaginas haciéndolo? Haciéndolo honestamente con el entripado, con el sentimiento de que fuiste agredido, el sentimiento tal vez de impotencia. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando alguien nos agrede? Pues regresársela. Me la haces, te la hago. Me dices, te digo. ¿No les ha pasado, quienes sean aficionados a las redes sociales, que ves lo que están haciendo algunos, lo que están escribiendo en contra de predicadores de sana doctrina y cómo los agreden y te dan ganas a ti de contestar? De escribirles tus cosas así como si te fuera a hacer caso. Porque nuestro comportamiento debe de ser contracultura, hermanos. Esas personas que escriben, que agreden, que buscan nuestro mal, lo disfrutan. Por lo tanto, si yo lo bendigo, no es precisamente algo que me va a causar un placer, pero es algo que va a agradar a Dios. En nuestra cultura, sobre todo en México, me la haces, te la pago. Ahorita que lleguemos a la casa. Bueno, eso es de las mamás para con los hijos, sí. Está bien, pero el punto es, hermanos, que como vemos, la palabra lo que nos está diciendo es que a los que nos persiguen debemos de bendecirlos. Pero ojo, que nos persigan por una causa justa. No que nos persigan, como dice en la carta de Pedro, que dice que, pues si sufres como malhechor, ¿qué mérito tiene? Si te lo ganaste, no tiene ningún mérito delante de Dios. Si te agreden por estar tú de agresivo, no tiene ningún mérito delante de Dios. Deben de perseguirte porque ven a Cristo en ti. Y si te dices cristiano y de verdad nadie te persigue, aguas, estás viviendo una vida muy mundana. Porque recordemos que somos los vecinos incómodos en este mundo. No somos ciudadanos de este mundo. Este mundo nos aborrece porque este mundo está envuelto en tinieblas. Y no que seamos perfectos, no que nos aborrezcan porque, ven a Gerardo y dicen, no hombre, vean nada más qué bien, qué maduro, qué espiritual.
No, sino porque reflejamos al Señor Jesucristo en nuestras vidas. Por eso nos aborrecen. Ven nuestra vida, ven a Cristo y entonces dicen, no, su comportamiento evidencia mi pecado, lo que habla evidencia mi pecado y entonces por eso lo desprecio. El sufrimiento, la persecución que padezcamos debe de ser por una causa justa y esa causa es únicamente el Evangelio. Dicho en palabras simples, lo que estamos viendo aquí en esta primera frase del versículo 14, bendecid a los que os persiguen. Dicho en otras palabras, es decir, Dios te bendiga, pero sin fingimiento. Tuvimos un evento muy desafortunado hace poco donde 8 hombres nos agredieron. Y no lo digo para que, uy, qué bárbaro, ¿no? Sino porque de verdad llegó el momento en que pudimos, después de que nuestros hermanos nos fueron a visitar a la casa, pudimos orar por ellos de manera honesta. Esa es la idea, ¿me explico? Esa es la idea que nosotros debemos, es lo que debemos hacer. Es muy simple, ¿verdad? ¿Sí o no? Bien fácil, ¿a poco no? No, la realidad es que no lo es, pero debemos entender que fuimos llamados para sufrir injustamente por el nombre del Señor Jesucristo a manos de nuestros enemigos, a manos de los enemigos de la verdad, a manos de los enemigos del Evangelio. Acompáñenme, por favor, en sus Biblias a la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Dice así, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Algo bien importante, vemos ahí luego en el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Y está hablando de sufrimiento. ¿Para qué fuimos llamados entonces al Señor? Para sufrir. Así, ya lo hemos estudiado en esta carta y lo podemos ver a partir del versículo 20. Es más, les sugiero que lean las cartas porque nos ponen en ese contexto, el contexto del sufrimiento de la iglesia. ¿De acuerdo? Como pudimos leer, Cristo sufrió. Pero estamos hablando del Dios Todopoderoso, el creador de todo. Y sufrió voluntariamente. No hizo otra cosa que encomendar su causa al Padre. ¿Qué fue lo que dijo cuando lo estaban clavando? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está el ejemplo. Vamos a Mateo, por favor, acompáñenme. A Mateo capítulo 5, versículo 44. Dice así, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Les suena familiar? Pues es lo que estamos estudiando. Es lo que estamos estudiando de boca del Señor Jesucristo. El registro que tenemos aquí de Mateo es exactamente lo que dijo el Señor Jesucristo. Nosotros entonces tenemos este ejemplo, un ejemplo magistralmente cumplido por el mismo Señor Jesucristo en su suplicio y crucifixión. Vamos por favor a Lucas 23:34. No tiene desperdicio ver este versículo. Lucas 23:34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Fíjense una cosa, aquí cualquiera podría decir, Padre, está diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras lo están clavando, mientras está colgado en la cruz. Y quiero que pensemos no solo en el sufrimiento físico, en la agonía que representaba cada bocanada de aire, en el dolor que representaban los clavos tetanizando su organismo,
sosteniendo el peso de su cuerpo, sino en las 3 horas que pasó en la oscuridad separado del Señor, de su Padre Celestial. Desde la eternidad pasada jamás habían estado completamente separados, pero se hizo pecado. ¿Para qué? Para que tú puedas tener vida eterna en Cristo Jesús. Si no crees esto, entonces estás perdido y tu destino eterno es el infierno. Si no crees que el Señor Jesucristo vino a morir por tus pecados, entonces no tienes otro destino. Si desprecias estas palabras es porque no tienes fe en el Señor Jesucristo y entonces estás perdido por toda la eternidad. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, sino solamente el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Vemos aquí, pero quiero que veamos lo siguiente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué es lo siguiente que hacen? Rifan su ropa. Literalmente. El hombre pecó. Dios aboga por ese hombre pecador que merece la muerte. ¿Y qué hace el hombre inmediatamente? Peca otra vez. Y eso lo podemos ver a lo largo de toda la Escritura. El pueblo de Dios peca, Dios lo busca para arreglar el problema. ¿Y qué hace después el pueblo de Dios? Peca otra vez, porque somos pecadores. Y si estás sin Cristo, estás destituido de la gloria de Dios. No te puedes acercar a Dios por ningún medio que no sea Jesucristo. Vemos este ejemplo que les digo que hemos estado estudiando magistralmente cumplido. El ejemplo es dado. Ahí está el Señor Jesucristo. Él ya lo dijo y lo cumplió. Lo llevó a cabo. Él no era como los maestros de la época que decían muchas cosas y cumplían unas que otras. Y las cumplían a su modo. Ahora, la pregunta, hermanos. Este deber que estamos viendo, de bendecir a los que nos persiguen, ¿se puede cumplir? ¿Puedes cumplirlo tú como ser humano? ¿Sí o no? Pues si piensas que no, acompáñenme por favor a Hechos, capítulo 7, versículo 60. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. No se acostó Esteban, es de quien estaba hablando. Murió, lapidado, probablemente con los huesos y la cabeza reventada por las piedras que le lanzaron. ¿Y por qué lo mataron? Se ha de haber asesinado a alguien, ¿no? No, por hablar con valor del Señor Jesucristo, por evidenciar el pecado de otros. Y sin juicio y de la manera ilegal, tan ilegal como con el Señor Jesucristo, lo agarran, lo sacan y lo matan. ¿Te han dado una pedrada? Bueno, vámonos a algo más práctico. En la mañana cuando te levantas, todo somnoliento, caminas y tu dedito, tu piecito descalcito, impacta con tu dedo meñique contra la pata de la cama. ¿Qué tal duele? Son de esos dolores que son divertidos pero que te hacen llorar. ¿A poco no? Ahora imagínate eso en todo el cuerpo. Estoy haciendo un símil porque recibir una pedrada es muy doloroso y es desconcertante. Ahora, no agarraban grava como la que tenemos ahí, ¿no? Agarraron unas no. Cada quien agarraba la piedra más grande que podía levantar y órale. Probablemente le rompieron huesos antes de morir. Hay libros, hay un libro que se llama Historia Mundial de la Tortura, y ahí describe cada uno de los tipos de tortura que hay con detalle. Y ahí describe la lapidación como que muchos incluso sus vísceras explotaban antes de morir.
¿Y qué es lo que tiene en la mente Esteban? Alabar al Señor porque dice, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es bendecir a los que nos persiguen. Ese es el enfoque correcto. No, es que Dios lo bendiga, pero que haga su justicia, caiga duramente sobre él, Señor. Y hacemos una oración imprecatoria por el que nos persigue, ¿no? Uh-huh. Decimos, Señor, descarga tu justicia sobre él y bendícelo, por favor. Veamos el ejemplo, ahí está. Humanamente es posible. ¿Qué tenía Esteban que nosotros no? Es más, nosotros tenemos más que Esteban, porque Esteban tenía su relación con Dios. Nosotros tenemos una copia de su palabra. Técnicamente debería de ser más fácil para nosotros. Como digo, no es fácil, pero nosotros tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo. No pensemos que bendecir a nuestros enemigos es imposible. Si tenemos una vida llena del Espíritu Santo, es decir, saturada de Dios, que estudio la palabra, medito en ella, veo prédicas de sana doctrina, oro por mis hermanos, oro con mis hermanos, estoy pensando todo el tiempo en la palabra de Dios, bien puedes por el poder del Espíritu Santo. El apóstol insiste, vamos a continuar con el versículo 14, el apóstol insiste, dice 2 veces bendecid. Dice, vamos a leer otra vez el versículo 14 de Romanos 12, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Fíjense en esto, me gusta porque remata con no maldigáis. A lo mejor alguien pudo haberle dicho, un lector pudo haber dicho, Pablo, ya es obvio, ya dijiste 2 veces bendice. Y Pablo dice, y no maldigáis. Al respecto, Evis Carballosa escribió que la fe cristiana tiene como distintivo de sus enseñanzas el pagar el mal con el bien y devolver bendición en lugar de maldición. ¿Caracteriza eso mi vida cristiana? Digo, porque no falta el pescadito, la crucecita, la playera, que dice Dios está conmigo y mal usamos Filipenses 4:13 y muchas cosas porque quiero que escuchen mis alabanzas, las pongo a todo volumen. Eso y nada es lo mismo. Lo que cuenta es lo que ven de nosotros. Y nuevamente quiero que leamos, nuevamente, por favor, vamos a Mateo nuevamente. Mateo 5:44. Vamos a leerlo al unísono, por favor. ¿Me acompañan? A leer Mateo 5:44. Dice así, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y no nos olvidemos, ahí lo está diciendo el Señor Jesucristo y magistralmente lo pone en ejemplo en su suplicio y crucifixión. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro primer deber para con los demás es bendecir a los demás sin hipocresía. Vamos a ver nuestro segundo deber para con los demás. Vamos a leer el versículo 15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Este está más fácil. Eso se escucha más amigable, ¿a poco no? Sí, cuando alguien tiene un triunfo que tú no lograste, ¿te da gozo? O así como que, y se me fue a mí eso por... Ay, a ver si se cae y a mí me toca. Nos sale la carnota. ¿A poco no? Claro, es más fácil. ¿Por qué? Porque se trata de algo positivo, ¿no? O pensamos en el trabajo, pues si le va bien a él, me va bien a mí. Si lo ascienden a él, me ascienden a mí. No, tampoco. Somos un cuerpo y lo que ocurre con un miembro afecta al otro. ¿A poco no? Cuando me pego, ¿se acuerdan esa figura de que te pegas en el dedito meñique del pie? Sientes que te duele todo. Y nada más te pegaste en una partecita del cuerpo. Vamos, por favor,
a la primera carta de Pablo a los Corintios, hablando respecto del cuerpo, la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 26. Dice así: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí en la iglesia, no voy a hablar de la iglesia en particular, aquí el buen pastor, sino en la iglesia universal. Nombran a alguien para que ejerza un ministerio en la iglesia. Uy, sí, ¿ya lo viste? Uy, si lo conocieran. ¿En lugar de qué? En lugar de gozarme. ¿Por qué? Porque ese hermano está avanzando en el Señor. Esto definitivamente aplica tanto a gozarse como a llorar. Vemos ahí en el versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Pero, ¿saben una cosa? Esta exhortación parece ir más allá del círculo cristiano. ¿Esto qué significa? Tal vez suena fácil alegrarse con los que se alegran. Sin embargo, debemos evitar dar paso a la envidia, que sería la forma hipócrita de alegrarme por la felicidad de otros, lo cual incluye a mis vecinos, incluye a mi familia, incluye a los desconocidos. X hombre es presidente. Y enlistamos. Se quedó como diputado, condenado ladrón. Obvio, sabemos que hay cosas que son verdad. Lo sabemos. Y recordemos, decir la verdad no está peleado con nuestro Señor. Pero tampoco hay que estar abusando del asunto. Como muchas veces lo he dicho, si nos agrada o está dando buenos resultados nuestro presidente, no es el cabecita de algodón, no es el viejito, no, 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 no. Es el presidente de la República, porque Dios ahí lo puso. No se puso él, no lo puso el voto. Providencialmente eso fue lo que puso las cosas. Pero ¿quién lo designó como tal? Dios. ¿Vamos a estar burlándonos de la elección de Dios? Eso no significa que no vamos a decir la verdad. Pero tampoco se trata de estarnos burlando de él. Eso es en cuanto a los triunfos, ¿no? En cuanto al sufrimiento o lloro, como cristianos debemos solidarizarnos con las necesidades incluso de los no creyentes. Ya lo habíamos visto, buscar dar para las necesidades de los demás. Por ejemplo, ahorita que tenemos damnificados aquí en nuestro estado. Pusimos una colecta, mandamos algunas cosas, gracias a Dios. Vecinos e integrantes de la iglesia cooperaron y mandamos algunas cosas. Eso está bien. Pero no como los que entregan despensas nada más para posar en la foto. Y que casi les dicen, ya las tomaron, sí, quítenselas y vámonos a otro lugar. ¿Por qué? Porque recuerden, no debemos ser hipócritas en nada de esto. Y este ejemplo lo vemos también en el Señor Jesucristo. Ahí cuando en Juan 11:35, con la muerte de Lázaro, su amigo, viendo a la familia triste, viendo a sus hermanas tristes, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Conocido como el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. El creador del universo no es ajeno a los sentimientos humanos y se une a la alegría o tristeza de los suyos. Nosotros debemos de seguir ese ejemplo, unirnos a la tristeza o alegría de los que nos rodean. Por lo tanto, nuestro segundo deber para con los demás es ser empático con todos. El primer deber es bendecir a los demás sin hipocresía. El segundo deber es ser empático para con todos. Si sufre, sufre con ellos. Si están contentos, alégrate con ellos. No te tocó lo mismo, gracias a Dios, porque imagínate tener su vida, ¿no? Pero tenemos que ser empáticos, tenemos que ser solidarios con lo que le pasa a los demás. Es por esto que este pasaje no es necesariamente nada más
para entre los creyentes, porque a veces en la iglesia se llega a ser un círculo cruel. Pues ahí en la Biblia dice que prefiramos a nuestros hermanos, ¿no? Lo vimos la semana pasada. Entonces no prefiramos a los no creyentes, que se amuelen. No, 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 no. Nosotros debemos de abrir nuestra bondad, nuestra solidaridad para con todos. Y fíjense qué curioso, Pablo dice esto después de decir, bendice a los que te maldicen, bendice a los que te persiguen. Lo está ahí reafirmando. Pero, ¿cómo puedo ser así de empático, por lo menos con mis hermanos? ¿Cómo puedo ser un poquito empático con los demás? La respuesta está en el versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Vámonos por partes. Unánimes entre vosotros. Una mejor traducción de esta parte del versículo es: tengan el mismo sentir unos con otros. La palabra unánimes es de tener el mismo sentir. ¿Puedes tú tener el mismo sentir que los demás? ¿Cómo puedes tenerlo? Siendo empático, aplicando lo que ya vimos anteriormente. Por favor, acompáñenme a la carta de Santiago, capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. No, perdón, me equivoqué. Estoy leyendo el capítulo 1, no el 2. Perdónenme. Capítulo 2, versículos 1 al 4. ¿Ya lo tienen? Sí, ¿verdad? Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin qué, sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Perdonen la confusión. Unánimes entre vosotros, no hacer distinción. Precisamente ayer estábamos hablando un poco de eso con los jóvenes. Gracias a Dios porque Proverbios y lo que predicamos los domingos providencialmente se enlaza. Pero ¿qué tan elitistas somos? Es curioso, pero hay racismo en muchos países, en México también. Pero, por ejemplo, cuando vas a Estados Unidos, muchos acusan al general de la población estadounidense, llamémosles los sajones, de racistas. Pero, por ejemplo, en migración, por lo general, ¿con quién creen que tienen más problemas los mexicanos? Con los mexicanos de allá. ¿Así? ¿Eso sucederá en la iglesia? Sí, también puede suceder. Nosotros no debemos hacer distinción. Si mi hermano tiene, es mi hermano en Cristo y debo de amarlo sin fingimiento. Si mi hermano no tiene, entonces busco cómo darle y lo amo sin fingimiento. No podemos hacer distinciones entre nosotros. Eso está prohibido. Pero sí tenemos círculos de amistades, ¿no? Pregunta para reflexión, hermanos. ¿De qué hablas de otros hermanos cuando estás con tu círculo de amigos de la iglesia? ¿Cómo hablas de otros hermanos? Ahí estamos haciendo distinción. A veces las noticias llegan solas, sin buscarlas. Y es triste que en una congregación exista la crítica, exista el comentario negativo hacia lo que hace, dice, viste, huele un hermano. Tú no sabes qué es lo que tiene. Hay hermanos que llegan, se sientan a dormir, a hablar mal porque
se sentó a dormirse nada más. Tú no sabes cómo le fue la noche anterior. A lo mejor tiene un muy buen motivo para que al simplemente ponerse en reposo sentado se quede dormido. No estoy diciendo que esté bien dormirse en el servicio, ¿eh? Prohibido dormirse en el servicio. Ya compré una resortera. No, no es cierto. Pero obvio, yo, por ejemplo, que tengo cara de pocos amigos, tú no sabes si traigo diarrea. Y por eso tengo mi cara así. Pero nos apresuramos en hacer juicio, nos apresuramos en decir, ah, mira, él es el güerito, entonces sí vamos a la iglesia, entonces sí participemos. ¿No está? Entonces no. Y es bien triste porque eso pasa. Ujú. No hagamos distinción entre nosotros. Eso es unánimes, que seamos del mismo sentir. Que si mi hermano a duras penas sabe hablar, no importa, es mi hermano, lo amo. Debemos vivir en armonía unos con otros, evitando a toda costa hacer distinciones del tipo que sea. Debemos ser imparciales. Las diferencias, podemos tener diferencias de opinión, sí o no. Podemos tener diferencias de que si la economía va bien o no, que si la política va bien o no, que si el asunto social. Y podemos aventarnos una muy buena discutida en amor. ¿A poco no? Y en asuntos que no sean teológicos, llegar a la conclusión de que lo único que estamos de acuerdo es que no estamos de acuerdo. Siempre y cuando no sea teología. Porque ahí debemos de ser siempre del mismo pensar, del mismo sentir. Pero para eso, inclusive, no se trata de, no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Pues porque no estoy de acuerdo. ¿Qué dice la Biblia? No sé, pero no estoy de acuerdo. No vamos a llegar a ningún lado. Si vamos a discutir temas teológicos, ¿con qué hay que discutir? Con la Biblia, con lo que dice la Escritura. Si vamos a hablar de política, ¿con qué vamos a discutir? Pues con política, ¿no? Por lo menos tengo que saber cómo se llaman, dónde están, o lo que sea. El punto es que podemos tener diferencias que pueden ser discutidas y resueltas en amor. Y sin, ¿qué? Sin hipocresía, poniendo los intereses de mis hermanos antes que los míos. Por lo tanto, el tercer deber para con los demás es ser todos de un mismo sentir. El primer deber es bendecir a los demás sin hipocresía. El segundo, ser empático con todos. Y el tercero, ser todos de un mismo sentir. ¿Somos de un mismo sentir, hermanos? No me contesten. Debemos luchar, francamente, por ser todos de un mismo sentir. Eso es lo que debemos hacer. Como les dije lo que comentó Calvino respecto a estos pasajes, no se trata de poner una carga sobre los hombros. ¡Ay, qué bárbaro! No doy una. No, se trata de, ok, no doy una. ¿Cómo le hago para empezar a dar? Con entusiasmo, ¿de acuerdo? Porque así se sirve al Señor. Pero vamos a continuar. El cuarto deber, vamos a ver, regresemos ahí al versículo 16. Ya vimos unánimes entre vosotros. ¿Qué sigue? No altivos, sino asociándoos con los humildes. El cuarto deber para con los demás lo encontramos ahí. No altivos, sino asociándoos con los humildes. Por favor, vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Una pausa aquí. Vamos a ver lo que nos dice este versículo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Fácil, ¿verdad? Nunca hacemos cosas para amolar al otro. Ni manejando, no lo quiera Dios. Que se pase, que me rebase, ¿verdad? La cultura mexicana que es, ponen las intermitentes, no lo dejes pasar. Parece que dice la intermitente, no me dejes, no me dejes, no me dejes, no me dejes. Y en muchas cosas podemos ser así. No debemos ser conflictivos, no debemos ser arrogantes. Dice ahí en el versículo 3 de Filipenses 2, antes bien, ¿con qué? Con humildad. Todo lo que hagamos tiene que ser humilde. Todo. No debemos ser arrogantes, más bien debemos considerar a los demás como más importantes que yo. Las necesidades de mis hermanos. Que suena el teléfono a las 2 de la mañana, es que tengo esto, me pasa aquello.
Háblame después, ¿no? Cuando sea buena hora. Tiene la necesidad en ese momento. A veces hay que salir corriendo para ayudar al hermano, sí o no. A la familia, sí o no. Si sale una necesidad, algo grave, salimos corriendo. ¿Por qué no aplicarlo para con todos? A veces categorizamos, a este sí le hago caso, a este no. Ay, es que ya me tiene hasta el gorro, Javier. Es que, está ahí atrás, pensé que no está nada. Ay, a cada rato. No, tengo que ser empático, recordemos. Y esto es completamente contracultura. Debo de ser humilde. Debo de poner mis intereses, ya lo aprendimos la semana pasada, debo poner mis intereses después que los de mi hermano, después de los demás. Pero no olvidemos a aquel, como ejemplo, a aquel que no consideró su propia gloria como algo a que aferrarse para dar su vida voluntariamente para el perdón de tus pecados otra vez. El creador de todo no se aferró a su propia gloria, sino que vino y se encarnó. ¿Para qué? Para así vivir una vida perfecta y poder pagar por tus y mis pecados. Esa es la obra del Señor Jesucristo, esa es la obra vicaria. Vicario reemplaza. Nos reemplazó porque ¿quién merece muerte por los pecados? Todos y cada uno de nosotros. Si tú no tienes fe en el Señor Jesucristo, eso mereces muerte, pero muerte espiritual, que es estar para siempre separado de Dios en el lago de fuego. Eso es la muerte espiritual. Y la única manera de evitarlo es a través del arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver la parte de asociarse con los humildes. Dice ahí en el versículo, ¿qué? Ay, es que estoy en otra carta, discúlpenme. Sí, pero es que estaba en otro libro. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Asociarse con los humildes. Al igual que el resto de las características que hemos usado, es una parte integral. Manso, estábamos en eso. ¿Cristo cómo es? Manso, manso y humilde. Ahí está. De manera obvia, entonces, nuestro cuarto deber, ¿cuál es? Ser humildes con todos. Y para cerrar esta enseñanza, vamos a ver lo que Pablo pone en un mandato muy claro al final de esta lista. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermanos, ¿cuántos creemos que sabemos todo? ¿O en qué momento es como un graduado de la universidad? ¿Cómo sale? Filoso, listo, me las sé todas. A mí nunca se me va a olvidar lo que me dijo mi maestro en la escuela. Saliendo de aquí, ¿sabes qué vas a saber? Nada. ¿Por qué? Porque lo que aprendas ya pasó. No, no somos sabelotodos. Por más que estudies teología, por más que estudies filosofía, por más que estudies política, economía, matemáticas, por más que lo hagas, no sabemos todo.
Dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Vamos a Romanos, por favor. Romanos, capítulo 1, versículo 22. Romanos 1, 22. Dice así, profesando ser sabios, se hicieron necios. En otras palabras, el que cree que lo tiene todo el conocimiento, no está actuando como sabio. Y entiéndase la palabra necio como tonto. Uh-huh. En el libro de Proverbios aprendemos muy bien ese sentido, ¿verdad? La diferencia entre sabios y necios. Uh-huh. Profesando ser sabio, me hago necio. ¿Saben una cosa? Una de las cosas que está más de moda hoy, aparte de la ideología de género y la ideología proabortista, está el ateísmo. Pero ¿saben cuánta fe se necesita para ser ateo? Creo que se necesita más fe para ser ateo que creer en el Señor. Porque se trata de negar todo a toda costa teniendo fe en que tienes razón en todo lo que digas, aunque vaya en contra de lo que dice incluso la ciencia. Y esto lo podemos ver también en la ideología de género y la ideología abortista. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Siempre va a haber alguien que sepa más. Siempre vamos a tener la posibilidad de cometer un error. No somos perfectos. El único que lo sabe todo es nuestro Señor. Ahora, hermanos, no caigan en este error. Tienes una Biblia, estúdiala, aprende, aplícala, medítala. Pero no porque ya la repasaste 20 veces, ya lo sabes. Hay que ser humildes y saber que el Espíritu Santo siempre va a tener algo nuevo que enseñarnos, aunque ya haya pasado por el pasaje muchas veces. Y para ti, si no crees en el Señor Jesucristo, dice ahí en Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No creas que porque crees lo que crees o sabes lo que sabes, no vas a tener ningún problema. ¿Qué va a pasar contigo cuando mueras? No se acaba todo. Hay un ser espiritual en cada uno de nosotros. ¿Qué va a pasar con él? La recomendación de Dios para ti, teme a Jehová y apártate del mal. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Pon tu fe en Él para salvación. Si crees esto, entonces puedes ser llamado hijo de Dios. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque es por ti que estamos aquí, Señor. Gracias, Padre, porque a través de estos deberes nos muestras para dónde debemos caminar y nos muestras cómo se ve una vida llena del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Padre, por esto. Y, Señor, pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.